Estos son los futbolistas mexicanos que hay hoy de 22 años o menos. Muchos de ellos integraron la selección sub-20 que estuvo en la Copa del Mundo. Lo que queremos platicar es por qué, diría Mourinho. Obed Vargas, primero, ¿por qué Obed Vargas puede ir a la MLS? Que tiene 3 años más que Gil Mora, que tiene 20 y 17, y eso es un factor y tal. ¿Por qué Obed Vargas tiene más de 100 partidos en la primera división de los Estados Unidos y da un salto como el que da el Atlético de Madrid? ¿Y por qué aquí en México, y tú lo decías el otro día, Paco, hay tanto miedo de no, que no se vayan tan rápido, que se afiancen, que sean titulares, que crezcan, que maduren, que y no pasan estas cosas? Esa es muy buena y no reflexión. acumulan tantos partidos en las piernas. Es una gran reflexión, porque inclusive en la formación de uno y otro jugador, el chico que se forma en Estados Unidos y que juega en la MLS y que trasciende, y creo que hoy por hoy la MLS sí tiene más proyección que la Liga MX, también hay que decirlo. O sea, ahí sí se la das por buena a la MLS. Sí, Tú claro. que eres tan crítico con la MLS. No, yo lo que digo es de que todavía no está al nivel de la Liga MX, pero no soy crítico y además lo reconozco, y qué bueno que crezcan las ligas alrededor del fútbol mexicano. Ahora, Obed es un jugador que llama la atención. Si juega en la Liga en México o juega en la MLS, va a llamar la atención, ¿eh? Realmente es un jugador, a mí me gusta mucho. Y lo de Gil Mora también. Gil Mora también se podría ir hoy al Atlético de Madrid, yo así lo veo. Todos jugaron en el Mundial Sub-20 menos la Hormiga González, que es campeón de goleo en México. ¿Qué quiere decir eso también? Que quizás viene otra generación importante para el fútbol mexicano, porque el fútbol internacional es de generaciones, y quizás la generación anterior de Qatar no cuajó, y hoy viene una muy buena generación para el Mundial del 2030. Decía en la entrevista con Toño, Rafaela Pimenta, que es más fácil, o a su entender, y como agente futbolista algo sabrá al respecto, que siente que es más fácil colocar al futbolista en Europa desde la Liga MX que desde la Major League Soccer, pero la sensación no parece ser eso, es completamente contraria. Más bien no la Ricardo, sensación, la realidad es que no. ¿Cuántos exportados tienen en Estados Unidos a Claro. temprana edad? Este muchacho, quizá la cualidad más grande que tiene para mí es la soltura, la madurez, o sea, juega como si tuviera 29, 30 años, como si estuviera en su prime, en su mejor momento, cuando realmente es un joven. Y lo vimos no solamente en el Mundial Sub-20 con el protagonismo que tuvo, sino realmente en la selección mayor y en su equipo, porque tú lo ves jugar en su equipo y es un titular indiscutible. Figura del Seattle Sounders, que es uno de los equipos más importantes y más regulares de la Major League. Totalmente, aquella situación que se presentó con Messi, cómo la gestionó Muy y bien. cómo la llevó al fin a tal grado que se acabaron hasta abrazados y riéndose. O sea, Bueno, pero como dice Ricardo, no solamente con Messi. Con Busquets y con Suárez. Sí, después. o sea, le dijo, aquí ni te me acerques. pero lo ves jugar realmente y no te da la impresión que es un muchacho que le das la pelota y rápido descarga por nerviosismo. No, juega con una tranquilidad importantísima, y eso es, en el fútbol es quizá lo más importante, disfrutar el fútbol profesional como lo disfrutabas en la canchita de tierra o en la calle cuando lo jugabas, el manejo de presión y de escenario. Cada que se da una transacción como esta, se vuelve a hablar de todo, y es que el fútbol mexicano se tiene que abrir y tiene que bajar los precios de sus futbolistas, sus pretensiones económicas, debutar antes a los jugadores, encontrar algún incentivo para los clubes, que no solo sea la regla de menores para que jueguen antes, tal, y nunca pasa nada. ¿Pasará ahora? Posiblemente, ojalá. O sea, yo siempre tengo la esperanza de que la generación que sigue sea mejor a la anterior y que vengan mejores tiempos. Ojalá se dé en el fútbol mexicano. Creo que elementos hay, futbolistas hay para que venga una buena generación y cambie la cara del fútbol mexicano de los años recientes. Yo te digo que este último lustro del fútbol mexicano ha sido terrible, no solamente por lo de Qatar, por un montón de cosas más. A ver, ayúdame, a ver, porque estaba, digamos, nuestra generación, aunque hay diferencia de edades, pero, pero jugamos juntos. jugamos igual, Pero luego con se los viene mismos. la del Venado Medina, la de Bravo, la de esos jugadores, Salcido, el Maza, una selección muy competitiva, Muy. donde incluso se fueron muchos a Europa. Estamos hablando del 2006, ¿puede ser? Sí, y complementada con los chavos campeones del mundo sub-17. Que algunos ¿Algunos pegaron. sí? Bueno, pero yo pensaba, Ricardo, que esa generación, si no el 2010, el 2014 iba a explotar. No fue Carlos pasó nada. Vela. Yo creo que ahí sí hubiéramos dado un salto de calidad. Después vino a menos, ¿no? Vino a menos. Entonces, sí creo que, como bien lo dijiste ahorita, esta generación, no la quiero menospreciar ni mucho menos, pero sí no ha dado lo que se esperaba en relación al avance que tendría que tener la de los 90s con Sí. la que siguió después y esta, ¿no?
Yo sí creo que estamos cortos. Ayer, a reserva de conocer más a fondo y de estudiarlo un poco mejor, ayer Gonzalo Pineda, que lleva mucho tiempo en la MLS. Y en Seattle Sounders. Y en Seattle Sounders. De hecho, arranca Obed Vargas con Gonzalo Pineda, después va al Atlanta United y hablaba de estos incentivos que da la Major League Soccer por el debut de canteranos en los distintos equipos. Creo que tienen que ver, insisto, hay que conocer bien el tema, pero tienen que ver con el límite salarial. Tu tope salarial puede variar de acuerdo a tu número de canteranos que tengas. Y en fin, hay incentivos directamente económicos que la Liga MX no tiene, no ha encontrado, no ha querido buscar. Alguna cosa que de verdad premie la valentía de un club de apostar por futbolistas jóvenes. Sí. Ayer lo decía en la noche en Picante Adal. ¿Por qué en lugar de que los equipos que estén en liguilla este semestre, que pongan futbolistas en selección, en lugar de poderse reforzar con jugadores de otros equipos, ¿por qué no tienen que suplir a esos jugadores con su cantera? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar o ponerse algo así en la mesa? Es que si tuviéramos todo el mecanismo completo, ¿no? Que hubiera ascenso en México, ascenso, descenso, menor número de extranjeros, que todo estuviera un poquito más cercano a lo que todos deseamos, sería ideal eso. O sea, lo de los minutos, hay quien piensa que ¿cuántas veces escuchamos a los técnicos decir no me tienen que imponer? Hoy aquí está la regla de minutos, ya Chivas ya lo cumplió, aquí tengo todo el... O bueno. Entonces, si no es por convicción, que sea por obligación, pero esos incentivos por supuesto que funcionarían. Muchos de los futbolistas que fueron al Mundial Sub-20, Paco, nosotros que como que en términos generales minimizábamos la regla de menores, casi todos cuando los entrevistaban coincidían en decir, tengo minutos en primera gracias a la regla de menores, de algo ha servido, ¿no? Yo lo aplaudo. Me llama la atención que muchos directivos mexicanos, que además fueron futbolistas, digan, claro, porque esa es la tendencia, digan, no, el que es bueno va a jugar con liga, con regla o sin regla. No vas en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias de un jugador extranjero que llega ya consolidado. Totalmente. ¿No? Tú tienes 18, 19 años, lo vi con Layún, lo vi con Guardado y muchos más. Recientemente muchos más. Lo vivieron ustedes también. Entonces yo lo aplaudo. Sigue siendo demasiado el número de extranjeros. Por más que haya una regla de menores, no puedes competir. Creo que ahí es donde se tiene que ajustar. Por lo pronto, hoy una buena a la MLS y una interrogación a la Liga MX, ¿no? En esta constante comparativa que hay entre ligas, la MLS se anota una enorme con el caso de Obed Vargas al Atlético de Madrid y el fútbol mexicano la ve con envidia, con añoranza, diciendo, pues a ver cuándo nosotros podemos pegar una así. Ahí está en la vitrina. Gil Mora, no sé si junto a Gil Mora hay otros. Estos tres muchachos, Alexei Domínguez, el otro de Pachuca, que se juega en medio campo también. Montiel. Jugaron juntos en la selección. Estaba Obed, estaba Mora un poquito más adelante. El centro delantero, no me acuerdo bien. Este muchacho, Emanuel de Cruz Azul, portero. Emanuel Ochoa. Ayer lo vi con una sobriedad y con una presencia que... No, a ver, Ricardo, la lista la sacábamos con producciones enorme. Ochoa. Sí. Y Ochoa el central. Ochoa el central, el propio Amaury Morales, sí. La Hormiga en Chivas, sí. Fimbres en Rayados, que viene una buena Montiel. ¿Alguno va a dar un salto así? El propio Mora, evidentemente. Vamos a ver a un futbolista desde el fútbol mexicano dar un salto tan pronto y tan grande como el de Obed Vargas. Ojalá. Eso no va a pasar. Lo dio Raúl Jiménez. Sí pasó, ¿no? Sí, otros han ido al Porto. Lainez. Sí, Diego Lainez Reyes también. al Porto. Lainez al Sevilla en aquella contratación. Betis. A Betis, perdón, sí, a Sevilla, pero con el Betis. Sí, ya tiene rato que ahora como que bajó nuestra cantidad en Europa. Tenemos que volver al 2006, donde se fueron Pavel, Massa, Salcido. Sí, pero no se iban a estas edades, a eso también quiero ir. No se iban a estas edades. Por eso pongo estos casos de estos futbolistas en particular. Si estos futbolistas se van a ir, porque se hablaba de lo de La Hormiga y mucha gente sacaba y decía, no, tranquilos con La Hormiga, ¿no? Y Paco ahí dice, no, ¿por qué tranquilos con La Hormiga? Que se termine de ir a formar al fútbol europeo La Hormiga. Para mí sí, que se termine de formar en el fútbol europeo. Mucho tiene que ver también el mercado interno y cómo se maneja. Claro. Si Obed estuviera aquí en México, no hubiera salido. No, hubiera jugado en el fútbol mexicano en otro equipo. Porque le hubieran pedido 15 millones al Atlético de Madrid. Yo pongo siempre el ejemplo de Pizarro, de Chivas. De Chivas se fue a Monterrey por 14 millones. A ver. ¿Cómo dices que no? Como club igualmente, ¿no? Y yo hablé con él y había efectivamente había una oferta del fútbol holandés de 7 millones. La mitad. A ver, ¿cómo lo comparas? No, que sacrifiquen, hay algunos que dicen ingenuamente. Que el equipo sacrifique ¿qué? 7 millones de dólares, pero que lo venda Europa, es ridículo. Eso no. Es el mercado mexicano. No hay otro mercado igual. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Regularlo? ¿Poner topes?
copiar también en ese sentido el modelo estadounidense, empezar a poner topes, decir, bueno, es que yo no creo- puede valer más de tanto un futbolista mexicano en el mercado interno de la Liga MX? A ver, ¿cómo no va a valer? Si te lo pagan en 14, ¿cómo Chivas no lo va a vender? Imagínate. Totalmente. ¿Cómo no lo va a vender? Pero es que algo hay que poner, ¿no? Algo hay que establecer para que estas cosas. Bueno, o hay no. jugadores que o libre mercado. No, también- Entiendo el tema oferta-demanda y Puse libre el mercado. ejemplo de Pizarro, que estaba en 14 para irse a Monterrey y en 7 para irse a Holanda. Sí. Pero habrán otros jugadores que más jóvenes cuesten 3 millones. Por ejemplo, véndelo. 3 millones para Europa, véndelo. Y quizás Pero los clubes van a decir, es que si lo aguanto, me lo van a pagar en 6 en 2 temporadas. no hay solución. Entonces, no Por nos eso digo yo, quejemos. si se tendría que poner, se tendrían que empezar a Y tendría que pensar ser en un candados proceso o no. natural. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Un proceso natural no forzado, por ejemplo el de JJ Macías, era una presión y una necesidad, y y el representante trayendo ofertas, y ve lo que pasó, se va precipitado, quitan al técnico, se queda sin jugar, se regresa y pierde todo, ¿no? Un proceso natural como el ejemplo claro es este muchacho Jiménez que está en el Milan ahorita, Santi Jiménez, una liga como la holandesa, se terminó de formar y se va a un gran equipo. Lozano hizo lo mismo desde Pachuca. Pachuca hubo un momento que lo estaba haciendo muy bien y como que ahora no sé si no le ha salido o no le ha dado la cantera o lo ha parado por alguna razón.